El gobierno del presidente Donald Trump anunció que tiene planes para mantener detenidas a las familias indocumentadas de manera indefinida, reemplazando así el acuerdo que establece un límite de 20 días para detener a los niños. Angela Merkel se reúne con Boris Johnson y le da 30 días al primer ministro británico para conseguir una solución sobre el Brexit que evite la controvertida salvaguarda irlandesa. La selva amazónica en Brasil arde a una velocidad récord. Se reportan 74.155 incendios, un 84% más en comparación con el 2018, un golpe devastador a la lucha contra el cambio climático. El cardenal George Pell permanecerá en la cárcel. Un tribunal de Australia rechazó la apelación presentada por la defensa de Pell contra la condena por abuso sexual infantil. Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. El gobierno estadounidense anunció planes para reemplazar el acuerdo de décadas que establecía un límite de 20 días para detener a los niños. La nueva normativa permitirá a los agentes fronterizos detener de forma indefinida a familias indocumentadas. Gilbert Vega nos tiene los detalles. La administración Trump anunció este miércoles planes que podrían resultar en la detención en instalaciones federales y por tiempo indefinido de familias inmigrantes que cruzan la frontera con niños, modificando de esta manera un acuerdo judicial que le prohíbe al gobierno federal detener a los menores por más de 20 días. La nueva reglamentación fue anunciada por el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien indicó que se trata de un esfuerzo más para fortalecer las leyes migratorias debido al incremento en el número de familias y niños no acompañados que están cruzando la frontera desde México hacia Estados Unidos. McAleenan explicó que de esta manera se busca cerrar lo que la administración cree es una brecha legal creada por el llamado Acuerdo Flores de 1997, que según la administración es aprovechado por algunos adultos que usan a los niños como pasaporte para conseguir su estadía legal en Estados Unidos. Hemos llegado a una nueva regla basada en el principio de que las familias deben permanecer juntas durante los procedimientos. El Acuerdo Flores establece que el gobierno libere a los menores inmigrantes detenidos en sus instalaciones sin demora innecesaria y les permita estar con sus padres o familiares adultos o en programas especiales certificados a tal efecto. También exige que se garanticen condiciones seguras, sanitarias y de bienestar para los menores a fin de que se respeten sus derechos. El secretario interino de Seguridad Nacional explicó que la nueva regulación cierra un resquicio legal, con lo cual se permite al gobierno federal ofrecer vivienda o custodia administrativa en un lugar apropiado y con elevados estándares de cuidado para los menores. Indicó que las familias podrán estar juntas y estimó que tomaría unos 50 días para que se cumpla el proceso de solicitud de asilo ante un juez de inmigración y determinar si las familias que tienen un caso sólido pueden permanecer en Estados Unidos o deben regresar a sus países. Los establecimientos en los que se dará vivienda a las familias son acordes a lo que son lugares como de campamento, donde hay recreación y educación. El secretario interino de Seguridad Nacional dijo que espera que los cambios se implementen lo antes posible y admitió que la nueva regulación enfrentará obstáculos legales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles dijo que se trata de otro cruel ataque contra los niños y que el gobierno federal no debe encarcelar a niños y mucho menos estar pensando en retenerlos allí por más tiempo. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Y el presidente estadounidense Donald Trump pospuso su viaje a Dinamarca ante el rechazo de la primera ministra del país de discutir la venta de Groenlandia. Trump realizó el anuncio a través de Twitter y la mandataria danesa reaccionó. Dijo lamentar la decisión por ser una buena oportunidad para estrechar los lazos entre ambos países. Bueno, vamos de inmediato entonces hasta Londres. Desde allí nos acompaña Claudia Rabasa con los detalles y las reacciones también de este anuncio que hizo Donald Trump a través de Twitter, porque realmente, como dice la primera ministra danesa, era una oportunidad para reafirmar esos lazos que además han sido muy estrechos a lo largo de los años, inclusive forman parte de la OTAN. Buenas tardes, buenas noches para ti, Claudia.
Hola María Alejandra, muy buenas tardes. Para ti también, así es, la primera ministra danesa este miércoles ha sido muy clara. Por un lado, Groenlandia no está en venta, pero esto no quiere decir que se dañe la cooperación entre los Estados Unidos y su país. Son dos para Dinamarca. Los Estados Unidos es un país muy importante como aliado, pero la primera ministra manifestó su asombro luego del anuncio de esta decisión. Escuchemos. Con gran pesar y sorpresa he recibido la noticia de que el presidente Trump ha cancelado su visita de Estado. Me alegraba recibir su visita. Esto no cambia la naturaleza de nuestra buena relación y desde Dinamarca, obviamente, continuaremos con el diálogo continuo con los Estados Unidos sobre cómo podemos ampliar nuestra cooperación. Y luego de estas declaraciones este miércoles, María Alejandra, el presidente Donald Trump respondió nuevamente, calificando estas declaraciones por parte de la primera ministra como desagradables e inapropiadas. Escuchemos lo que dijo este miércoles. Esto es algo que se ha hablado por muchos años. Harry Truman pensó en Groenlandia. Es algo que viene desde el principios de 1900. Y Harry Truman pensaba que era una buena idea, yo creo también. Dinamarca está perdiendo miles de millones de dólares por año. Y lo único que tenía que decir es, preferiríamos no hablar al respecto. Pero dije, no debe decir qué idea tan absurda, porque no me está hablando a mí, está hablando a Estados Unidos de América. Una nueva reacción por parte del presidente Donald Trump en este incidente diplomático. Horas más tarde, María Alejandra, la primera ministra danesa, en una entrevista a un medio local, trató de calmar los ánimos, diciendo que no quieren entrar en una guerra de palabras con Trump, en un claro intento de calmar las aguas luego de este nuevo incidente diplomático protagonizado por el presidente Donald Trump. María Alejandra. Nueva forma de hacer diplomacia. Pero ya que hablamos del presidente Trump, te quería preguntar también, porque sabemos que se va a estar encontrando con líderes europeos, miembros del G7, el fin de semana. Y pues al parecer las conversaciones entre Trump y Macron, por ejemplo, es sobre invitar a Rusia a la reunión del G7 el próximo año. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Así es, María Alejandra. Todos nos preguntamos aquí en Europa qué nuevos temas podrá traer el presidente Trump para este lado del Atlántico este fin de semana, en donde se celebra la G7, la cumbre del Grupo de los 7 en Francia, y en donde Donald Trump se reunirá con los diferentes líderes europeos y líderes de la Unión Europea. En el tema de Rusia, él ha conversado este tema, lo ha expresado en los últimos días, pero ahora hay un punto súper importante, y es este miércoles tanto la canciller alemana Angela Merkel como el primer ministro Boris Johnson, que se han reunido en una reunión, han tenido una reunión por el tema de Brexit, otro tema a seguir. Ellos han sido claros, el tema para reincorporar a Rusia al G7, que antes fue el G8, todavía no hay proceso, no hay un progreso firme. Recordemos que Rusia fue sancionada y fue sacada de este grupo luego de los sucesos en Ucrania y la invasión de Crimea. Y eso es algo que todavía los europeos consideran que no se ha hecho el progreso necesario para invitar a Rusia a que se una nuevamente a este grupo. Por otra parte, el presidente Trump ha querido hacer esta invitación, al parecer, puesto que el próximo año la G7 se realizará en Estados Unidos, una posición bastante difícil para el presidente Trump, teniendo en cuenta que los europeos, lo han dicho este miércoles Angela Merkel y Boris Johnson, no se ha hecho el progreso necesario, y Rusia no ha mostrado, no ha dado signos de progreso con Ucrania para resolver este tema. María Alejandra. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede este fin de semana en esa importante reunión, por supuesto, del G7. Muchísimas gracias, Claudia Rebasa, por acompañarnos desde Londres. Que tengas muy buenas noches. A ustedes.
Y una transacción por $8.000 millones podría atizar la ya intensa guerra comercial entre China y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump aprobó la venta de armas y aviones de combate a Taiwán, la más grande en los últimos años. Esta decisión es particularmente provocadora, pues Taiwán está en conflicto con China por su autonomía. El gigante asiático reaccionó de inmediato. La Cancillería dijo que esta venta erosionaba la soberanía china y sus intereses más fundamentales. Incluso advirtió que de concretarse la negociación, Estados Unidos debía correr las consecuencias. Un reporte del Pentágono publicado en mayo destacó que era posible que Taiwán aventajara a China en la modernización de su armamento. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha desaconsejado sobre poner fin al embargo de venta de armas contra Irán. Pompeo también advirtió a la comunidad internacional de que ya no ayude a los buques que se cree transportan petróleo crudo de Irán en violación de las sanciones de Estados Unidos. José Levi nos tiene el reporte desde Jerusalén. Por un lado tenemos a Estados Unidos. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que al existir las sanciones que impuso a las exportaciones de petróleo iraníes, entonces cualquier país que ayude a tales exportaciones o que permita la entrada de petroleros iraníes en sus puertos, también ellos pueden estar sujetos a las sanciones de su país. Entonces, ahora tenemos al menos a 2 petroleros que se dirigen hacia el lado oriental del Mediterráneo. Por un lado, el superpetrolero que estuvo más de un mes retenido por las autoridades en el estrecho de Gibraltar, las autoridades británicas, y ahora se dirige hacia el lado oriental del Mediterráneo. Se dice que quizás hacia el puerto de Kalamata, griego, pero en Atenas niegan que ellos vayan a dar tal permiso de llegar al lugar a este barco. También hay un segundo carguero, estamos hablando del Bonita Queen, que con 600.000 barriles de petróleo a bordo aparentemente se dirigiría hacia Siria, pero se desconoce qué es lo que puede ocurrir. Lo que sí es que en Irán, Hassan Rouhani, su presidente, advirtió de que si al final Estados Unidos logra impedir las exportaciones de petróleo de su país, entonces algo así podría hacer que el tráfico marítimo no sea tan seguro como hasta ahora. Lo que se desconoce es todo esto, cómo puede influir en el tráfico a través del estrecho de Hormuz, el cual es fundamental, por donde pasa una gran parte del transporte de crudo internacional. Ahí lo que dicen en Teherán es que la seguridad del tráfico en esa zona tiene que ser exclusivamente de Irán y de los otros países vecinos, pero no de ninguna coalición internacional, ya que ahora Estados Unidos intenta formar algo así para precisamente intentar asegurar que el tráfico marítimo en esa zona no esté en peligro. José Levi, CNN, Jerusalén. Ya ha transcurrido un mes desde que los manifestantes de Hong Kong fueron atacados por un supuesto grupo de crimen organizado, mientras protestaban en la estación del metro de Yuen Long. Y para recordar la fecha, hicieron un acto simbólico en silencio en el mismo lugar en el que ocurrieron los hechos del 21 de julio. Videos de aquel día mostraban cómo los manifestantes quedaban a merced de personas con máscaras que arremetían en contra de la multitud. La policía se tardó 1 hora en llegar. Hasta el momento no se han presentado cargos formales contra ningún sospechoso.
Y quiero aprovechar para invitarlos en este momento que se comuniquen conmigo a través de mi cuenta en Twitter, @RequenaCNN. Pueden utilizar la etiqueta Panorama Mundial, #Panorama Mundial, para opinar sobre los distintos temas que tenemos hoy en el programa. Tenemos mucha información, como por ejemplo cuando regresemos. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirma lo dicho por Trump. Su gobierno y el de Estados Unidos han estado en contacto. ¿Qué buscan? Los detalles más adelante. Y finalmente, Sudán forma un consejo soberano, una alianza cívico-militar, un importante paso que busca la estabilidad del país. Pero, ¿qué viene después? Les contamos aquí en Panorama Mundial, no se vayan. En los últimos meses ha habido contactos entre el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro y el de Donald Trump. Así lo confirmó Maduro este martes, señalando que las conversaciones han sido bajo su autorización expresa y directa, y en busca de que Trump conozca la verdad sobre Venezuela. Así lo dijo. Ahora, la agencia AP desveló este lunes que Diosdado Cabello, número 2 de Maduro, había mantenido conversaciones secretas con el gobierno estadounidense. Sin embargo, Cabello lo negó. Luego el presidente Trump confirmó los contactos con varios representantes del gobierno de Maduro sin dar más detalles. Para Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, la noticia no hace más que evidenciar las contradicciones del régimen de Maduro. Creo que lo que queda evidenciado son las contradicciones del régimen. Yo no sé qué van a hacer ahora con las planillitas de no más Trump. No sé qué van a hacer con las planillitas ahora del régimen. Pues yo me imagino que toda la militancia que le queda al régimen, bueno, se sentirá hoy absolutamente traicionada. Y al tiempo que esos contactos tenían lugar, el gobierno de Maduro sorteaba las sanciones estadounidenses, encontrando en el oro su vía de escape. El comercio del mineral permite atender algunas de las necesidades urgentes del país, al tiempo que enriquecería a Maduro y le proporcionaría el favor de los militares. En 2018, Venezuela vendió casi 24 toneladas de oro sin refinar a Turquía. Y en 2019, el gobierno de Maduro habría seguido vendiendo oro a pesar de las sanciones. De acuerdo con una fuente dentro del Banco Central de Venezuela, hasta finales de abril se habrían enviado unas 26 toneladas de oro a países de Oriente Medio y África. Mucho de ese oro, que sirve de salvavidas económico para Maduro, sale de minas ilegales controladas por milicias con la complicidad de miembros del ejército. En ellas se extorsiona, se tortura y hasta se mata. De tal forma que el oro que se extrae de ellas está manchado de sangre. Pero sigue fluyendo hacia el extranjero y ahora lo hace sobre todo por la porosa frontera de Venezuela con Brasil y Colombia. Al tiempo que el oro oxigena al régimen en el terreno económico, Maduro busca aliados en el frente diplomático. Este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov. En ese encuentro, Lavrov señaló que Rusia siempre será solidaria con Venezuela y manifestó además la intención de Moscú de contrarrestar la presión contra Caracas. Y en Pyongyang, Maduro ha encontrado otro aliado. Hoy se inauguró la embajada de Venezuela en Corea del Norte, según la agencia oficial de noticias norcoreana. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela negó a CNN el hecho, para luego aclarar que dicha negación fue un error y que efectivamente sí se había abierto una embajada en Pyongyang. Una vez más, el gobierno de Maduro cae en la contradicción. Vamos ahora a darle la bienvenida a Joseph Michael Umire. Él es director ejecutivo de The Center for a Secure Free Society, quien nos acompaña desde Ciudad del Este en Paraguay. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, Joseph, como a nosotros nos gusta más aclarar las cosas y no las contradicciones, ¿qué nos puedes decir con respecto a lo que está pasando diplomáticamente con Venezuela? Esta confirmación de contactos entre el gobierno estadounidense y el de Venezuela, y al mismo tiempo tenemos una Delcy Rodríguez en Rusia hablando con Lavrov. Mira, buenas tardes, gracias por la invitación, María Alejandra, siempre un gusto estar en su programa. Yo creo que lo que tenemos que entender es que también después del 30 de abril, muchos miraron que el régimen necesita comprar tiempo, pero tenemos que entender también
que Estados Unidos, nuestros aliados, el presidente Guaidó, también necesitamos tiempo porque hubo un fracaso en el 30 de abril. Entonces no se logró lo que se esperaba lograr. Entonces necesitamos comprar un tiempo para poder insertar otra estrategia, o sea, insertar otra vez otros mecanismos de presión o a lo mejor ver el próximo paso para buscar una solución a la crisis de Venezuela. Entonces yo creo que en ese tiempo no es malo escuchar. O sea, tenemos que escuchar al régimen porque una manera de llegar a la verdad es escuchar la mentira. Y sabemos que nos van a mentir, pero si escuchas la mentira por lo menos puedes entender un poco a qué dirección están yendo y a qué dirección debemos ir. Entonces yo creo que en este tiempo mucho de este tipo de acciones diplomáticas ocurrieron. Y sin embargo podemos decir que hay distintos frentes a estas conversaciones, porque por un lado vemos lo que ya mencionamos, Estados Unidos con el gobierno de Venezuela, vemos Rusia con el gobierno de Venezuela y vemos también lo que estuvo sosteniéndose, por ejemplo, en la isla de Barbados, bajo la mediación de Noruega, un diálogo, una mediación entre la oposición y el gobierno. Pero ¿es comprar tiempo, es buscar tiempo o realmente podrá haber una solución a la crisis que se vive en Venezuela y que pagan la mayoría de los venezolanos? No, mira, yo no creo que la negociación va a llegar a una solución porque estamos hablando de muchos factores. Las negociaciones que está haciendo entre el presidente interino Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro es solo una facción de una conversación que hay que tener y creo que se está teniendo con actores más globales. Hay conversaciones con Rusia, hay conversaciones con China. Todos estos factores son muy importantes a nivel global porque ellos son los que controlan el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no toma ninguna decisión sin consultar con su alianza internacional. ¿Por qué? Porque es su alianza internacional que le está manteniendo al poder. Si no fuera su alianza internacional, él estaría fuera de poder por los propios venezolanos, que no le quieren ahí en su cargo. Entonces yo creo que en este momento las negociaciones que están pasando en Barbados, lo que están pasando en Noruega y otras negociaciones que no, a lo mejor no lo llamamos negociaciones, pero conversaciones diplomáticas que están pasando con los poderes globales, es una manera de por lo menos entender los intereses de cada actor, porque los intereses de China, los intereses de Rusia, Turquía, Irán, a lo mejor están unidos, pero no son completamente lo mismo, porque cada actor de ellos en el mundo de la historia, en la trayectoria de la historia, no son aliados convencionales. Rusia y China, por ejemplo, eran enemigos durante la Guerra Fría, más bien Rusia quitó territorio de China. Turquía e Irán son imperios con historias muy distintas, entonces tenemos que ver las diferencias porque la forma de salir de la crisis venezolana es romper esa alianza internacional. Cuando se rompe esa alianza internacional, dejas a Maduro solo con sus méritos y no son muchos. Y Estados Unidos ha intentado precisamente romper esos nexos, inclusive porque el mismo Trump reconoció cómo ha hablado con Putin, el líder ruso, sobre Venezuela. Pero ya que mencionas, por ejemplo, a Turquía, a China, sabemos que Estados Unidos ha implementado sanciones a personeros del gobierno venezolano, del gobierno de Maduro. Pero las más fuertes, ciertamente, fueron a la industria petrolera, a PDVSA, a la estatal petrolera de Venezuela. ¿Ha podido el gobierno de Maduro sortear esas sanciones con países como Turquía, como China e inclusive otros? Lo ha hecho con petróleo y ahora entonces con otro recurso como el oro. ¿Por qué pueden seguir haciéndolo si están estas sanciones? No, mira, yo creo que esto es un punto muy importante y el documental o especial que sacó CNN anoche es un especial muy importante para la comunidad venezolana porque una de las formas, y creo que yo diría hasta la mejor forma que el régimen de Nicolás Maduro está uniendo esta alianza internacional es con el oro. Porque no solamente es Venezuela que tiene la debilidad económica, es también Rusia, Turquía y Irán. Claro, no están al nivel de Venezuela, o sea, no tienen inflación en 1.000.000%, pero tienen también su propia hiperinflación. Entonces, en el momento de que Venezuela mandó casi 24 toneladas de oro de Venezuela a Turquía, es el mismo año donde Turquía subió a más que 500 toneladas en total de importaciones, que nos hace por lo menos especular de que Turquía puede tratar de estabilizar su moneda, el lira, en base al oro, puede cambiar su política macroeconómica. Eso le puede dar más sostenibilidad al régimen de Erdogan, que también puede después ayudar al régimen de los ayatolás de Irán y por supuesto al Putin de Rusia. Entonces yo creo que Maduro obviamente está usando esto como el mercado ilícito para financiar su propio régimen, pero yo creo que está también utilizándolo para unir esta alianza internacional con una promesa que las reservas
de oro, que son creo que la cuarta o quinta reservas más grandes del mundo, va a estar disponible a estos regímenes del exterior para poder estabilizar sus economías también. Estoy prácticamente usando los recursos del país de Venezuela para seguir avanzando con su evolución. Para afianzarse bajo la protección de estos países a nivel internacional, y por eso veíamos esta reunión de Delcy Rodríguez con Lavrov, con el canciller ruso. Mientras tanto, los venezolanos están en un nivel de desesperación. Por eso te preguntaba, ¿hasta cuándo, por ejemplo, va a seguir estas conversaciones? ¿Sencillamente tendremos que esperar? Y yo creo que esto va hasta el momento que entendemos que la solución a Venezuela no va a ocurrir dentro de Venezuela, va a ocurrir fuera de Venezuela, y esa solución tiene que ver con debilitar los actores internacionales que están dando fuentes de apoyo a Nicolás Maduro y su régimen. Por ejemplo, si comparamos con, yo creo que el conflicto que es más parecido a Venezuela es lo de Siria, porque ¿qué es Siria en su momento? Es un crisis humanitario con los más grandes refugiados del mundo, con presencia y ocupación de Irán, Rusia, Turquía y Hezbollah. Ese tipo de descripción también estamos viendo en Venezuela, pero ¿qué es lo que aprendimos después de 8 años de guerra civil en Siria? Aprendimos que un débil Bashar al-Assad no es necesariamente un Bashar al-Assad más fácil sacar al poder. Un débil Bashar al-Assad es simplemente una persona más fácil controlada por sus actores internacionales. A lo mejor estamos cometiendo los mismos errores que cometimos en Siria con Venezuela, porque Maduro es débil, pero eso no significa que Maduro no es controlado por sus aliados internacionales. Y vamos rápidamente, antes, porque lamentablemente ya se me termina el tiempo, pero ¿qué opinas de la embajada ahora que abre Venezuela en Pyongyang? ¿Ahora entonces sumamos a esa protección Corea del Norte? Mira, es otro actor que se está insertando. Corea del Norte ha tenido una alianza con el régimen de Nicolás Maduro, con Venezuela. Y lo que me preocupa es, si comparamos esto con Siria, es que el rol de Corea del Norte en Siria era ayudar al régimen de Bashar al-Assad a reprimir su pueblo usando ataques químicos. Entonces yo espero que no están haciendo algún tipo de esquema con Venezuela, porque eso podía escalar esto a un nivel mucho más peligroso. Dios quiere que no. Muchísimas gracias, Joseph, por acompañarnos el día de hoy. Joseph Michael Umire, director ejecutivo de The Center for a Secure Free Society desde Ciudad del Este, en Paraguay. Buenas tardes para ti. Buenas tardes. Casi 3 semanas después, el buque Open Arms vislumbró este martes el fin a su largo bloqueo en el mar. La Fiscalía italiana dictó la incautación del navío, así como el inmediato desembarco de los migrantes a bordo, permitiendo que al fin pudiera llegar a tierra firme. Pese a ello, la situación no ha terminado aún. ¿Qué le espera ahora a estos migrantes? Pau Mosquera nos trae la información desde Madrid. El Open Arms llegaba este martes medianoche al puerto de Lampedusa y desembarcaba a los 83 migrantes que aún restaban a bordo. Ahí, un equipo médico les prestó la asistencia sanitaria y psicológica que necesitaban y posteriormente fueron trasladados a un centro de asistencia primaria situado en la misma isla, donde diferentes ONGs, así como la administración italiana, tomaron el relevo de la atención prestada a los rescatados. Ustedes recordarán que a lo largo de estos días hasta 6 países europeos mostraron su interés para acoger a los náufragos. Pues bien, la Comisión Europea confirmó este mediodía que al final serán tan solo 5, ya que Rumanía no estará en la lista de acogida. En conversación con CNN, una portavoz de la ONG española proactiva Open Arms, y tratando su futuro, nos recordaba que el buque durante estos días se había convertido en una oficina de asilo. Todos los migrantes a bordo habían mostrado su interés para tramitar un pedido de protección internacional. Por ello que la ONG empezó los trámites junto a ACNUR y el Centro de Coordinación Marítimo de Italia para que eso sea posible. Caberá ver cómo evolucionan esas peticiones. También recordaba que el navío había pasado a tutela de la Fiscalía italiana para que pudiera documentar y recabar la información suficiente sobre la causa abierta por posible omisión de auxilio a los migrantes durante estos días por parte de autoridades italianas. Eso sí, cuando el navío vuelva a estar disponible, confirmaban sus intenciones de volver al Mediterráneo para continuar protegiendo las vidas en el mar. Unas intenciones que no fueron bien recogidas por el gobierno español, quien esta mañana recordaba que pesa una prohibición de realizar rescates marítimos sobre el Open Arms y que tan solo están autorizados a llevar ayuda humanitaria a bordo. En cualquier caso, la vicepresidenta en funciones del gobierno español, Carmen Calvo, reiteraba la felicidad del Ejecutivo español porque esta situación se haya desenlazado y que los migrantes hayan recibido por fin asistencia en tierra. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.
Casi 1000 policías fueron desplegados en Papúa Occidental, Indonesia, tras varios días de intensas protestas y disturbios. 570 agentes llegaron a la capital de la provincia, Manokwari, mientras que 390 fueron estacionados en Sorong, de acuerdo con la agencia de noticias del estado Antara. La movilización ocurre luego de que el lunes manifestantes incendiaron un edificio del Parlamento en medio de pugnas en torno al Día de la Independencia de Indonesia. Por décadas, las provincias de Papúa y Papúa Occidental llevan una disputa impulsada por un movimiento separatista. El continente africano está a punto de alcanzar un importante peldaño en sus esfuerzos para erradicar la poliomielitis. Este miércoles se cumplen 3 años del último diagnóstico de la enfermedad en Nigeria, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y se espera que a principios del año que viene África sea certificado libre del virus, luego de una investigación independiente. Sin embargo, los casos relacionados con la vacuna pueden plantear un desafío a futuro. 10 de los 11 miembros del recién formado Consejo Soberano de Sudán fueron investidos este miércoles. El general Abdel Fattah al-Burhan juró como presidente del Consejo y dirigirá los destinos del país por los próximos 3 años. Burhan estuvo al frente del Consejo Militar de Transición ya disuelto, formando luego de que el expresidente Omar al-Bashir fuera derrocado en abril. El Consejo Soberano incluye 5 miembros nombrados por los militares, 5 civiles nombrados por la oposición y un civil nominado por los generales y la oposición. Y cuando regresemos a Panorama Mundial, Brasil en alerta por los incendios forestales que amenazan la selva amazónica, un tema que ha sido tendencia en las redes sociales, y les tenemos la información. El ex tesorero del Vaticano, George Pell, permanecerá en prisión después de que un tribunal de apelaciones de Australia rechazó la apelación del cardenal en contra de su condena por agredir sexualmente a menores de edad. Desde Roma, Javier Romero con el informe. En Australia, el Tribunal de Apelaciones encargado de revisar el caso del cardenal George Pell rechazó su recurso y, por tanto, la condena emitida en Melbourne se mantiene. El clérigo deberá permanecer en prisión 6 años, a pesar de que tras 3 años y 8 meses podrá pedir la libertad condicional. El cardenal de 78 años reiteró su inocencia y a través de su abogado anunció que jugará su última carta porque todavía puede presentar otro recurso. Pell fue uno de los purpurados de mayor importancia en Roma. Desde allí, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano reitera que la Santa Sede tiene el máximo respeto por la decisión de los jueces. En este momento, junto a la Iglesia en Australia, la Santa Sede confirma su cercanía a las víctimas de abuso sexual y su compromiso para perseguir, a través de las autoridades eclesiásticas competentes, a aquellos miembros del clero que cometan dichos abusos. El director de la Oficina de Prensa también recordó que el Vaticano ya inició un proceso canónico para verificar si George Pell ha tenido una conducta apropiada. Por el momento se mantienen las medidas preventivas de impedirle celebrar misa en público y de evitar cualquier contacto con menores. En el caso de que la investigación vaticana demuestre que Pell ha abusado, la condena podría ser tan dura como la del ex cardenal Theodore McCarrick, quien fue arzobispo de Washington. Podría ser expulsado del cardenalato y del sacerdocio. Para CNN, Javier Romero, Ciudad del Vaticano. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se pronunció sobre las denuncias en contra de su tío, el arzobispo emérito de la ciudad de Serena. El martes, la Nunciatura Apostólica de ese país anunció que abriría una investigación en contra de Bernardino Piñera porque supuestamente habría cometido abuso sexual en contra de un menor de edad hace más de 50 años. El primer mandatario aseguró que conoce bien al prelado y le cuesta creer la veracidad de la denuncia, sobre todo porque se hace medio siglo después del hecho denunciado. Sin embargo, garantizó que se llevaría a cabo la investigación y que su gobierno mantiene la misma postura firme, clara y coherente, como están escuchando allí. Por su parte, Bernardino Piñera, quien actualmente tiene 103 años, respondió que siempre ha tenido una conducta intachable y rechazó los señalamientos en su contra.
Brasil está en alerta debido a que los incendios forestales que alcanzan un nuevo récord y que amenazan la selva amazónica, pues hay que decir que según datos oficiales, en lo que va del año se han registrado 74.155 incendios forestales en todo el país. Sin embargo, más de la mitad han ocurrido en el Amazonas. El dato representa un incremento de más de un 84% de incendios comparado con el mismo periodo del año anterior, es decir, 2018. La selva de Amazonas es considerada uno de los pulmones de la Tierra al producir el 20% del oxígeno en la atmósfera. Vamos de inmediato con Francho Barón, quien nos acompaña desde Río de Janeiro. Preocupante, Francho, las imágenes son sorprendentes. Sé que se ha hecho tendencia a esto precisamente en las redes sociales y los científicos están preocupados porque también representa un gran reto en la lucha contra el cambio climático. Muy buenas tardes para ti, Francho. Saludos, María Alejandra. Pues efectivamente, yo creo que lo más claro es que vayamos a los datos oficiales. Como tú bien decías, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, del INPE, que es el que se ocupa a través de imágenes satelitales de monitorar el aumento de la deforestación, también el aumento, la disminución de los incendios forestales. Bueno, pues según este instituto brasileño, en el último año, en comparación con el 2018, se ha producido un aumento del 84% en los focos de fuego identificados a lo largo y ancho del país. Por focos de fuego no hay que llegar a la conclusión de que se trata, por ejemplo, de incendios deliberados, de incendios intencionados. También pueden ser prácticas agrícolas, incluso llevadas a cabo por los propios indios que tienen pues técnicas ancestrales, por ejemplo, para replantar sus cultivos. Así que esto es un poco ambiguo, es decir, no podemos llegar a la conclusión de que se tratan de incendios intencionados, pero sin duda alguna es alarmante ese número de 74.155 focos de fuego contabilizados entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año. Como bien decías, un 84% más que durante el mismo periodo del año pasado y sobre todo algo más del 50%, el 52.6% localizado en la región de la Amazonia. Si quieres que vayamos a datos un poco más específicos para que veamos la magnitud del problema, María Alejandra, vamos a ir ahora a los estados brasileños que conforman los principales, que conforman el Amazonas. El estado de Amazonas, un 150% de aumento en los focos de fuego. Mato Grosso, 91% más. Pará, 207% más que el año pasado, María Alejandra. Rondônia, 193% más de focos de fuego identificados este año. Roraima, 132% más y Acre, 193% más que en el 2018. Así que es una situación sin duda alguna que preocupa, pero que los periodistas hoy se la han planteado abiertamente al presidente Jair Bolsonaro y su respuesta más inmediata ha sido señalar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con temas medioambientales y también a los estados amazónicos que no están, que son de la oposición. Bueno, los ha señalado para de alguna forma responsabilizarlos por lo que ha sucedido. Vamos a escucharlo. Lo que nos preocupa y mucho es el crimen que existe y tenemos que actuar para que no vaya a más. Pero le hemos cortado dinero a algunas ONG, dinero que venía del exterior. El 40% de ese dinero iba a parar a ONGs. También hemos acabado con la financiación de ONGs desde nuestros órganos públicos, de forma que esta gente está sintiendo la falta de ese dinero. Así que puede estar habiendo actividades criminales de miembros de ONGs que quieren llamar la atención contra mí y mi gobierno. Esta es la guerra que estamos enfrentando. Bueno, María Alejandra, algunas de las ONGs que se han dado por aludidas tras este comentario de Bolsonaro han reaccionado a través de la prensa nacional, diciendo básicamente que es una irresponsabilidad por parte del presidente señalarlas como responsables de este aumento de los incendios. Y una última acotación, María Alejandra. También hay que tener en cuenta que estamos en periodo de invierno en el Amazonas y este invierno, según los meteorólogos, está siendo especialmente seco y falto de lluvias. Algo que, según ellos, también podría ser parte de la explicación para este repunte de los focos de incendio. María Alejandra.
Francho, y más allá de lo que está cortando el presidente Bolsonaro, uno quisiera que dijera qué es lo que está haciendo para terminar con estos incendios en uno de los pulmones de la tierra más importantes. Muchísimas gracias, Francho Barón, por acompañarnos desde Río de Janeiro. Buenas tardes para ti. Y ya regresamos con mucho más panorama mundial. Los deportes, Lionel Messi, por ejemplo, ya se encuentra cerca de su debut con el Barcelona. No se pierdan los detalles de esta información. Bueno, Raúl Sánchez está aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con deporte, o por lo menos las noticias más importantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, para muchos, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Hay quien difiere, y en este caso, pues Cristiano Ronaldo. En el pasado por madridista sabemos que había mucho enfrentamiento, confrontación entre estos dos. Ahora te pregunto, ¿el argentino está listo para debutar con la campaña con el Barcelona? Aún no hay una palabra oficial, Mariale, pero todo pinta que sí va por buen camino para poder regresar este próximo fin de semana. Así que Messi estuvo acelerando su recuperación tras sufrir una molestia en su pantorrilla derecha. Bastante activo, lo hemos visto en los videos que se han publicado en las redes sociales, pero no fue hasta este miércoles que se le vio en un entrenamiento completo con el equipo. El técnico Ernesto Valverde decidió no arriesgar al argentino de cara al primer compromiso liguero que, recordemos, perdió el Barça en su visita al Athletic en Bilbao. Pero al parecer la recuperación de la Pulga es una realidad, y más en estos momentos que el conjunto blaugrana sufre una crisis de lesiones. La plantilla descansará este jueves para reincorporarse el viernes a los entrenamientos, y no se espera el alta médica de Messi sino hasta el sábado por la noche. Valverde definirá la plantilla que recibirá al Betis el domingo en el Camp Nou. Qué mejor escenario, mejor dicho, para que el astro del Barcelona se reencuentre con su público. Y Messi y el Barcelona recibió también este miércoles una visita muy especial. Se trató del astro de la NBA, Chris Paul, quien visitó el equipo junto a su hijo. Y bueno, pues tenemos aquí unas fallas técnicas, pero les comento que Paul recibió una camiseta autografiada de los jugadores y, por supuesto, expresó su admiración por uno de los clubes más grandes del planeta, Mariale. Qué maravilla, y ese encuentro, me imagino, sobre todo para el hijo de él, lo que significó. Ahora, Raúl, te quiero preguntar por otra figura latinoamericana en Europa, y se trata de Lozano. ¿Cuáles son las novedades con el mexicano? Bueno, déjame decirte que hay expectativas muy altas para este jugador mexicano, Irving Lozano, el Chucky. Presentó este miércoles los exámenes médicos con el Napoli, y bueno, Lozano es el jugador mexicano más caro en la historia del mercado de fichajes y del propio PSV de Holanda. Se estima que el Napoli pagará por el extremo poco más de $46 millones, superando al anterior fichaje de Gonzalo Higuaín, que alcanzó los 41 millones. Aún no se sabe cuándo será presentado, puesto que el jugador tiene que regresar a Holanda para terminar el arreglo de sus documentos de trabajo. Y bueno, crucemos de nuevo el Atlántico, pero seguimos hablando del fútbol mexicano, porque serán dos equipos de este país los que disputen la final de la Leagues Cup, el torneo de interligas entre la MLS y la Liga MX, que este martes definió a sus finalistas. Se trata del Cruz Azul, que tomó cuenta del Galaxy de Los Ángeles, y de los Tigres de Monterrey, que fueron una vez más verdugos del América. Esa fue la segunda derrota para las Águilas en Estados Unidos en menos de una semana, y su técnico Miguel Herrera se refirió al tropiezo frente a los regiomontanos. Sabemos que Tigres iba a tener la pelota un tiempo, porque nos andamos para atrás. El equipo tiene mucho trajinar, muchos cansancios. Estamos muy cortos con la gente que se nos ha lesionado, con la gente que se nos fue. Y seguimos hablando para traer más gente, pero bueno, pues hoy estamos cortos. Nuestra banca era de puros jóvenes, y el trajinar de los viajes nos ha cansado un poco al equipo, pero reitero, estuvimos a nada de conseguirlo, ¿no? Es parte de lo que nos ha venido pasando en estas fechas, ¿no? Tendremos esta y más información, Mariale, esta noche en Deportes CNN, 11:30 hora de Miami. Los esperamos. Terrible con las lesiones, con lo que son las enfermedades, pero también siempre hay buenas noticias, como el regreso, y me voy en este caso al béisbol, que sabes que además también me gusta mucho, con el Cookie Carrasco, que regresó con los Indios de Cleveland luego de haber sido diagnosticado con leucemia. Qué bueno verlo nuevamente, además fue recibido con una ovación. Claro, y de eso vamos a hablar esta noche también en Deportes CNN. Qué bueno, no se lo pueden perder. Entonces, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes, ya regresamos con más de Panorama Mundial. Ione Molinares, muy buenas tardes, y como era de esperar, las reacciones pues a esta propuesta de detener indefinidamente a las familias de inmigrantes indocumentadas pues no se hizo esperar. Exactamente, y fíjate que el mismo gobierno ya sabe que esto va a tener una serie de demandas. De hecho, ya hay varios que están preparando precisamente poder detener a esta nueva
medida del gobierno. Esto entraría en efecto más o menos en octubre, pero hoy vamos a hablar con alguien que trabajó en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y también en el Departamento de Justicia. Estuvo trabajando precisamente durante la administración anterior en muchos de estos casos y nos va a contar de qué sirve, para qué se puede hacer y realmente qué tan efectivo puede ser esta medida para hacer lo que el presidente Donald Trump quiere hacer, que dice es básicamente controlar la inmigración a los Estados Unidos, por lo menos tan grande, ¿no? Y señores, cuando hablamos de familias, hablamos de menores de edad, de niños que pudieran ser detenidos de forma indefinida. Y bueno, estaremos atentos, por supuesto, Directo USA. Buenas tardes. Nos vemos. Estas son las impresionantes imágenes de la fuerza del agua al momento de abrir las compuertas de una represa en la India. La apertura fue una medida forzada luego de los niveles alcanzados por las lluvias torrenciales en el estado de Himachal Pradesh, en el norte del país. Las imágenes fueron compartidas por residentes y en ellas se observan torrentes masivos de agua que se abren paso a lo largo del río Beas. Las intensas lluvias han alcanzado su mayor récord en 70 años y hasta el momento han causado la muerte de 18 personas. Y con esta información, pues llegamos al final de Panorama Mundial. Muchos de ustedes han opinado a través de Twitter. Aprovecho de leer el de Richard Aguilar, quien nos dice: no solo están llevando a Venezuela a la pobreza extrema, sino que están dañando a la naturaleza al promover la minería ilegal. Es necesario encontrar una pronta solución, ya sea diplomática o no. Muchísimas gracias por participar. A todos ustedes, también gracias por la compañía y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.